Ahí llegó. Profe, ¿me escucha? Atenta, profe. Profe, aló, profe, ¿no me escucha? Profe, ¿no? Sí, soy yo. ¿No me escucha? ¿Ahora? ¿No? ¿Tienes desactivado de la imagen? Sí. Aló, no, profe. Mira, ¿te salgo con la cámara ahí? Sí. Estaba hablando. Profe. No, no se escucha, ¿eh? Vamos a desconectar. Ahí. ¿Se escucha? ¿Me escucha, profe? Sí. Ahora sí, Ricardo. Ah, qué bueno. Se acopló la- Sí. Algo hay que hacer en el compu para poder... Sí. Sí. ¿Y ahora se escucha? Hay un problema. A ver. Yo me conecté porque estaba muy tarde. Sí. Ya. Hola, Benjamín. Chicos, ahora me están escuchando, ¿no? Sí, profe. ¿Me Ah, escucha bien? No sé si usted escucha. sí, sí te escuché, súper bien. Sí, La boca. sí, porque la idea es que sus compañeros también lo escuchen a ustedes. Sí, se escucha clarito ahora. Pero ustedes a mí bien, ¿cierto? Es ser. Ya, súper. Al fin. No sé qué habrá sido, pero no podíamos conectar el audio. Ya, miren. Voy a compartirle la pantalla del colegio. Está conectado en... Mira. ¿Escuchan, cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ya, súper. Gracias. Estoy en la plataforma de su curso, aquí. Vamos a entrar al curso de ustedes. Fíjense, aquí estamos en los contenidos, guía número 1, número 2, número 3, número 4. La guía 3 la que estamos haciendo para la mañana.
Ya. Porque traje la guía de inglés, no sé qué me acabo de leer. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ahora sí. Gracias. No, Benjamín. Espérate. Sí, pues no todo al mismo tiempo. No hay que entregarla, Benjamín. ¿Sí? No hay que entregarla. Hay que estudiarla porque vamos a tener una prueba. ¿Sí? De todas las guías. De hecho, ahora la voy a fijar, esta prueba que vamos a tener. Sí. No me acuerdo cuál era la primera. ¿Cómo? La prueba de toda la guía y la verdad que ya ni me acuerdo cuáles fueron los primeros ejercicios que vimos. Sí, mira, espérate, es que ahora voy a compartirles. Miren, yo subí esta, la número 4 es la última, ¿sí? Esta vamos a ver hoy día, la número 4, porque la 3 ya la terminamos, ¿sí? La terminamos completa, ¿cierto? Ya. Entonces hoy día vamos a partir con la número 4 y nos faltaría ver la 5 el próximo jueves. Entonces el martes que viene vamos a tener la prueba, ¿ya? De todas las guías. Próximo martes, ¿sí? Entonces les voy a compartir la guía número 4 en la plataforma. Entonces, ¿ya? Pueden en la... Pero, profe, esas son las últimas guías. ¿Usted se refiere a esas últimas 4 guías o desde que comenzamos las clases? No te escuché la última parte. Si todas las guías se refiere a estas 4 Sí, solamente. a estas cuatro. ¿Sí? Entonces la prueba que vamos a tener de esta unidad va a ser de estas 5 guías, ¿sí? Estas 5 guías. Por eso tienen que tomar atención a la 5, clase de eran hoy 4. día y completar la guía, porque yo les voy a hacer preguntas de lo mismo que va a estar en la guía, ¿sí? Lo mismo, lo mismo. No voy a hacerle preguntas más difíciles ni más fáciles. Ya, sí la tengo, Caroline. Ya tengo las notas puestas. De ahí se las muestro, ¿ya? Porque si nos vamos para allá, me van a empezar a hacer preguntas y no vamos a terminar. Así que un poquito antes del término les muestro las notas, ¿ya? Voy entonces a compartirles la pantalla de la guía número 4. Ya, esta es la que vamos a ver hoy, está en la plataforma. Y esta guía se trata de intersección de la función cuadrática con los ejes coordenados. ¿Sí? De eso se trata esta guía. Entonces, para entender esto primero, vamos a ver lo siguiente. Primero quiero ver que me entiendan bien lo que significa intersección. ¿Sí? A ver, ¿alguna idea de lo que significa intersección? ¿Quién Un tiene punto alguna donde idea? se intersectan. Un punto donde se unen por ser 2 líneas donde se intersectan o se unen. Ya. Es un punto, ¿sí? ¿Todos tienen claro Sí, eso? Por favor, es un punto. La intersección siempre va a ser un punto, ¿sí? Y tú lo dijiste muy bien, Ricardo. La intersección es un punto, ¿ya? Entonces, es un punto que está intersectando dos figuras, ¿sí? Como dije la clase anterior, creo que dije, cuando teníamos la calle Tucapel y la calle Alameda, y yo me paraba justo aquí, entonces estaba en la intersección de Tucapel Jiménez con Alameda, ¿cierto? Entonces, es un punto la intersección. Pero no siempre es la intersección de dos líneas. Puede ser la intersección de una figura y de una línea. Por ejemplo, podríamos tener un círculo que esté intersectando a una recta. Y ahí tendríamos la intersección también de un círculo con una recta. Pero ¿a dónde estaría la intersección? A ver. Dos intersecciones, muy bien, ¿cierto? ¿Cuáles serían? Voy a pintarla con rojo. Aquí.
Exactamente. Ahí tendríamos dos intersecciones. Y si se fijan aquí, vimos una circunferencia. Entonces, podríamos tener cualquier figura intersectándose con cualquier otra, ¿sí? Y sería un punto de intersección. Dígame. Cualquier cosa, si llego a pasar de que no le contesta, significa que no estoy escuchando, ¿ya? Entonces me escribe por el chat. Ya, profe. Pero le escuché recién. Miren, ya. Voy a ver una cosita aquí. Acuérdense que nosotros estamos viendo la función cuadrática, ¿cierto? Estamos viendo que tenemos una función convexa y tenemos una cóncava, que vimos en la guía pasada, ¿cierto? Eso fue lo que vimos. Entonces, yo le voy a pasar a esta el eje de las X, que lo vamos a colocar siempre con rojo, que es horizontal. Lo voy a pasar así, fíjense. Ahí tengo el eje de las X, ¿cierto? Y si se fijan, ahí habría una intersección con el eje X, ¿o no? ¿Sí? Ya. Y estaría justo ahí. Tendría dos intersecciones con el eje X, ¿verdad? Y ahora podría hacer una intersección con el eje Y. Ahí tendría el eje Y y también tendría una intersección, ¿cierto? ¿Dónde veo la intersección con el eje Y aquí? ¿Sería? Aquí, ¿cierto? ¿Está claro eso? ¿Dónde está la intersección de uno con otro? Aquí, acuérdense que sigue siendo un punto. Sigue siendo un punto la intersección. Ahí estaría, se le llama intercepto a este puntito. Intercepto. ¿Sí? Intercepto con el eje Y. Ese sería. Y con el eje X serían estos dos de acá. Tendríamos dos intercepciones, interceptos con el eje X y tenemos una con el eje Y. Y puede darse así. Pero fíjense, voy a hacer en esta otra algo así. Voy a borrarle la coloco más abajo. Voy a poner ahora a la cóncava así. Y voy a pasar la línea, el eje X así, miren, fíjense. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay intercepto con el eje X? No, ¿verdad? Ya, no siempre esta curva va a tener intercepto con el eje X. No siempre. Sí, siempre va a tener con el eje Y, pero no siempre con el eje X. ¿Sí? Miren, voy a pasar ahora aquí. Aquí entonces no hay intercepto, ¿cierto? No hay. Aquí no hay intersección o intersección con X. Pero miren, voy a pasar el eje Y así. Delante yo les dije que sí siempre, ¿cierto? ¿Qué pasaría ahí, por ejemplo? Hay dos intersecciones ¿Ya? del eje X y el eje Y. El eje Y, a ver, me habló la Sharon o la Caroline. Miren, aquí yo podría pensar que tampoco tengo intersección con el eje Y, ¿verdad? ¿Cierto? Pero quiero que recuerden una cosa, acá. Que recuerden que esta figura era infinita, ¿o no? ¿Se acuerdan que se las mostré? Que crecía y crecía y crecía y que se van anchando hacia acá. Entonces, yo aquí dibujé un pedazo, pero ¿qué pasaría si yo sigo con esta curva por allá lejos? Sigue creciendo y abriéndose.
Y aquí voy a pasar el eje Y, miren, aquí. El eje Y lo sigo pasando por acá. Y ahí, si se fijan, llegó un momento en que sí se cruzó con la curva, ¿sí? Porque esta va a seguir creciendo, supongamos, ya en el infinito. Entonces ahí llegó a juntarse con el eje Y. ¿Lo ven? Entonces siempre va a tener un intercepto con el eje Y, pero no siempre con el eje X. ¿Sí les queda claro eso? ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos un ejemplo que después vamos a ver por qué pasa eso. O sea, eso pasa. Porque yo se lo mostré con una figura. Voy a borrar acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? El objetivo de esta guía, en realidad, es que yo estoy mirando la figura y mirando los ejes y me doy cuenta al tiro donde hay una intersección, pero ¿qué pasaría si yo tengo solamente la expresión algebraica? Así. Esta es la expresión algebraica. Acuérdense que una parábola, una función, la puedo representar tanto algebraicamente, como gráficamente y como en una tabla, ¿cierto? Dijimos que tenía 4 maneras de representarse. Y supongamos que ahora yo tengo solo esta expresión y no tengo la curva hecha. Aquí puse la curva, pero supongamos que en la prueba, en la PSU, me ponen esta expresión y me preguntan si tiene intercepto con el eje X o el eje Y. ¿Sí? Entonces lo que vamos a descubrir en esta guía es cómo encontrar los interceptos teniendo esta expresión y no teniendo la curva. ¿Comprenden? No tengo la curva, no tengo la figura, pero tengo esta expresión. Entonces vamos a descubrir cómo puedo encontrar esas intersecciones con los ejes. ¿Ya? Y lo primero que vamos a hacer aquí es ubicar las intersecciones. Voy a borrar aquí. Vamos a hacerlo así primero, porque yo quiero que descubran algo que vamos a ver más abajo. Por ejemplo, aquí, en esta figura, voy a ponerla ahí. Voy a agrandar esto un poco, ¿sí? Porque no quiero que la vean bien para que puedan decir. Aquí. Vamos a llamarle esta figura A. ¿Sí? Entonces, según esta figura, ¿cuáles serían las intersecciones? Primero con el eje X. Vamos a poner aquí eje X. Y recordemos que el eje X es este, ¿cierto? Entonces, según esta figura, chiquillos, ¿dónde intersecta la parábola con el eje X? ¿En qué punto? 0,0, muy bien. El 0. ¿Ricardo? No, lo estaba diciendo lo mismo en el 0. En el 0,0. ¿Por qué? Sería en este puntito, ¿cierto? Sería aquí. Sería ahí. Entonces, si yo quiero escribir ese punto se llama 0,0. Que tiene entrada por el 0 y salida por el 0. ¿Sí? Ahí estaría la intersección. ¿Sí? Y si ahora queremos saber la intersección con el eje Y, ¿cuál sería? También 0,0. ¿Sí? Arriba como en el 6, 8. 0,0. Sí, 0,0. Ah, En sí. este Sí, caso, tienes razón. en este caso de esta función, me resultó que la intersección era la misma. ¿Sí? No siempre va a pasar eso, pero aquí pasó eso. Y además de que esta es la intersección, además de todo eso, esto también es el vértice. ¿Lo pueden ver? Porque ¿qué es lo que era el vértice? Era un punto, ¿no es cierto? Y lo pintábamos de amarillito.
Entonces, este puntito es la intersección con el eje X, la intersección con el eje Y, y es el vértice además. Todo eso. El vértice también es 0,0. ¿Sí? Vamos a ver la que viene, a ver cómo encontramos los interceptos en la figura que viene. ¿Ya? Entonces ya vimos que esta resultó ser de esa forma. Pero dijimos que no todas pasa lo mismo. Ya, vamos a ver aquí. En esta de aquí. Entonces vamos a ver el eje X y el eje Y. Entonces tendríamos en el eje X, tenemos que ver dónde es que la curva corta al eje X. Acuérdense, aquí está eje X. Entonces, ¿cuál sería la intersección de la curva con el eje X? No hay, muy bien. ¿Entiende? ¿Hay o no, Benjamín? ¿Que la curva se está tocando el eje X o no? Aquí está la curva, mira. Aquí la tenemos. Sí. Pero el eje X pasa por ella. No, pues no pasa. ¿Lo ves? Estamos hablando del eje X. ¿Sí? No, el eje X. Acuérdese, eje X horizontal, eje Y vertical. Eje X, asócienlo con la... No, pues no pasa. ¿Lo ven? Acuérdese que el eje X hace como cuando uno va a la playa y ve la... ¿Sí? Es el eje X. Imagínenselo siempre así. ¿Sí? Entonces aquí no hay. ¿Y en el eje Y? ¿Qué pasaría con el eje Y? Ya. ¿Cómo escribo ese 7? Eso quiero llegar a eso. Es 0,7. ¿Sí? Mire, aquí sería el 0,7. Sí, ¿por qué? Porque, supongamos, se fijan que está ahí, yo quiero saber las coordenadas de ese punto. Entonces, primero tengo que ver cuál es la coordenada X. Acuérdense que siempre las coordenadas van a tener a la X primero y a la Y después. ¿Sí? X, Y, siempre va a ser así. Entonces, si quiero descubrir este punto, tengo que devolverme hasta por dónde entró, ¿sí? Entró por el 0 y salió por el 7, ¿sí? Entonces, este punto sería el 0,7, ¿sí? Porque entré aquí y subí hasta el 7. Y me dio el punto 0,7, esa sería la intersección que tiene con la curva. ¿Sí se entendió eso? Ya. Esto va a ser importante para lo que vamos a ver más adelante, entonces para que lo consideren. Vamos a ver la otra figura ahora. ¿En cuál? ¿En esta de acá? Es 0,7 la intersección. El vértice aquí, claro, el vértice sería 0,7 en este caso, ¿sí? No le di más porque en la próxima guía vamos a estudiar el vértice con más detalle, ¿ya? Pero aquí también es 0,7. Pero como me quiero enfocar más en estos interceptos ahora, pero está muy bien porque así vamos estudiando y nos vamos preparando para cuando veamos el vértice. Vamos a ver la otra figura ahora, esta de aquí. Ay. Quiero salir de aquí. Vamos a ver esta figura
y ahí. Se me movió todo acá. Espera un poquitito que quiero tirarla para atrás. Y ya sé que esto debería traerlo todo puesto en otra parte. Sabes que yo estoy aprendiendo también a usar la tecnología y todas estas cosas, así que espérenme un ratito. Voy a correr esta para acá. Y se me corrió todo. Hasta esto se corrió. Vamos a ir. Ya. Espera un poco que voy a achicarla y la voy a correr para acá. Ahí sí, está mejor. Ya. Entonces, veamos en esta de aquí. Tenemos aquí... ¿No alcanza a ver en la pantalla? Sí. No, tiene que quedar un poquito. ¿La achico un poquito? Ya. Ahí. ¿Ahí sí? Ya. Entonces, vemos aquí con el eje X y el eje Y. ¿Cuál sería la intersección con el eje X? Aprox, ¿sí? Porque aquí como que no se ve muy claro, ¿sí? Pero, Como ¿ya? 2,5, profe, ¿no? ¿A dónde? Miren. ¿Cómo podemos verlo más o menos? Aquí tenemos el 4 y el 6, y aquí estaría el 5. Entonces, ya, ¿y cuánto sería más o menos entonces? Un 4,5, ¿cierto? Como un 4,5, ¿no? Ya. Entonces, muy bien, Benjamín. Eso también, muy bien. José. No, me confundí. Ya, entonces sería entre el 4 y el 5, 4,5, ¿cierto? Entonces, si yo quiero escribir este puntito ahora, yo quiero escribir este punto, ¿cómo escribo ese punto 4,5 para decir que ese es el intercepto? ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo lo escribo como par ordenado? Así. ¿Cuál sería? Acuérdense siempre de esto, que tendríamos siempre el X, Y. Siempre va a ser así. X primero, primera coordenada. Ya, pero ¿cuál sería el X de este puntito? El 4. 4,5, ¿cierto? Sí. Ya, ¿dónde lo escribo si tengo que escribir X, Y? Ya, muy bien. Entonces aquí, 4,5. ¿Sí? Ya. ¿Y cuál sería el punto en el I? ¿Cuál sería la coordenada del I? 6. No, yo quiero este punto, no. Miren, mira, Ricardo, si tú me dices que es 6, yo estaría dibujando este punto de acá. Mira, lo voy a poner. Tú me dijiste 4,6, estaría dibujando ese punto. Pero ahí está marcado arriba. Ese sería el punto que tú recién me dijiste. Pero yo necesito este de aquí, este rojito. ¿Cómo lo escribo? Cuando miren, cuando yo, por ejemplo, quiero el 2,4, ese punto, ¿cierto? Voy a borrar aquí. Yo quiero escribir este punto que está aquí. El 2,4, ¿cierto? Yo digo que es el 2 y salgo por el 4, ¿sí? 2,4 sería ese de ahí. Yo quiero este punto que se quedó ahí, que no subió ni bajó. Sería 0. Sí, muy bien, sería 0. ¿Lo ven o no? Porque yo entré por aquí, pero no subí por el eje ni bajé, me quedé ahí mismo. Entonces, el I vale 0, ¿sí? Entonces sería 4,5,0, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5,
Ahora quiero el otro punto, este de aquí. ¿Sí? Ya, quiero ese ahora. Recuerden que siempre el X primero y después la Y. ¿Cuál quiere si no se ve? ¿Cuál es lo que está pidiendo? Ese, miren, aquí está el 1 más o menos. Por aquí está el 1. Y este estaría entre el 0 y el 1, como en el 0,5. 0,5. ¿Sí? No 0, porque si fuera 0, tendría que ser un punto que esté por acá. ¿Sí? Y aquí estamos en el 0,5. Entonces, este sería 0,5. ¿Y el I subió o bajó este punto? Ni subió ni bajó. Entonces, ¿sí? ¿Me entienden? Ya. Pregunten por acá nomás. Vamos a ver ahora el eje Y. ¿Cuál sería el intercepto con el eje Y? Ay, lo que pasa es que no. ¿Sí? Con el eje Y. Recuerden siempre X primero y después. Entonces, acá tengo este intercepto, ¿cierto? ¿Cómo lo escribiría? Benjamín. No. Martín te llama, ¿cierto? Ya, ven Martín, ¿cómo escribiría ese puntito de ahí? Este, mira, este que aparece ahí. Sí. ¿Cómo lo escribo? Sí, aquí el puntito está justo en el 6. 6,0. Ya. Tú dijiste 6,0, sería este el 6,0. Mira, ¿cómo sé este punto? ¿Cómo llegué hasta ese punto? Si yo tengo que entrar siempre por la X. Siempre entro por la X, siempre, siempre, siempre. Entonces, me devuelvo para acá. ¿Y por dónde entré? Entré por el 0 y salí ¿Cómo así? por el 6, ¿cierto? Entonces sería el punto 0,6. ¿Sí? Andaba cerca, pero era al revés. ¿Sí me entiende? Ya. 0,6. ¿Cuál es? El 6 que sale ahí 0,6, el 6 que yo le había dicho en delante, ¿es el punto que estaba pidiendo ahora? Claro, el punto de la intersección. Porque aquí tenemos el eje Y. Este es el eje Y, ¿sí? Esta Sí. línea, ¿cierto? Entonces Sí. estábamos viendo la intersección con el eje Y. ¿Ya? ¿Sí se entendió un poquito? Ya, vamos a ver el otro. Vamos a ver otro. Aunque les parezca esto un poco tedioso, la verdad que esto ayuda mucho después a entender lo que vamos a estudiar, ¿ya? Sí, profe. Vamos con esta de aquí. Esta. Entonces, vamos a ver dónde cortan el eje X y en el eje Y. Eje X y la intersección con el eje Y. Ya, vamos entonces. ¿Cuál sería la intersección con el eje X? 0. 1. ¿O no? No. En el eje X. ¿Sí? Aquí tenemos el eje X. Este es el eje X. ¿Sí? Sería el mismo, ¿no? ¿La curva está pasando por ahí? No. No, no está pasando. ¿Sí? Se está yendo hacia abajo. Acuérdense que esto, yo puse un pedacito, pero esto es infinito. ¿Sí?
Sí. Si yo se los mostré ya las clases pasadas. Entonces, no está pasando. ¿Qué significa? Que no hay intersección. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Ya. Ahora, con el eje Y. Sí, Menos 8. sí, menos 8. Pero ¿cómo lo escribo el menos 8? La coordenada donde está la curva interceptando al eje Y. Bien. ¿Cero? Súper. Eso es. ¿Cómo dijo? Dijo 0, menos 8. ¿Sí? 0, porque para llegar al menos 8 yo tengo que entrar por aquí. Siempre entro por la X, entonces, y salgo por la Y. Entonces 0, menos 8. Ya, entonces entiendo que cuando son números negativos y la curva está abajo, ya sea partiendo del menos 1 hasta, no sé, por menos 10 o infinito hacia abajo, todo lo que es menos y no alcanza a cruzar acá arriba en la vertical donde está el eje X, siempre va a ser 0. Siempre, miren, siempre va a ser 0, algún número. Para el Sí, eje no, Y, no, sí, sí. ¿sí? No importa que no cruce acá, que no tope en el 0 ni en nada, siempre va a ser 0. A ver, es que Ricardo no te entiendo bien la pregunta. No, mire, si la figura está aquí donde da la vuelta, acá abajo empieza a curvarse en el menos 7 y cruza acá en el menos 8, ¿cierto? Sí, Aunque no tope acá arriba en el eje X, siempre va a ser 0. claro, si la curva está para abajo, si está así como está esta curva, ¿sí? Porque ¿Sí? si esta 0. misma curva estuviera acá arriba, si esta misma curva estuviera así, por ejemplo, entonces ahí Sí, no, tendría intersección con el eje X, ¿cierto? sí, no, yo lo decía porque si pasa por acá en la unión donde está el 0 sería 0, pero si no pasa siempre va a ser 0. Igual. Claro, siempre va a ser 0, algo, la intersección con el eje Y. Siempre va a ser 0, algo. ¿Sí? Ya, ok. Sí, 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 Y se el eje entiende. X siempre va a ser un número, 0. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, eso quería que ustedes descubrieran por sí mismos. ¿Sí? Va a ser el número, 0. En las X y en las Y va a ser 0, algo. ¿Sí? 0 algo. Veamos la siguiente. Porque sé que así, de esta manera, no se les va a olvidar nunca, pero si yo les doy una fórmula, estoy segura que se van a olvidar de eso y... Ya, veamos esta. ¿Cuál sería aquí la intersección con el eje X? 0. ¿Sí? Ya 0, 0,6. 0 y 6. Sería 0,0, ¿cierto? Pero tendría dos intersecciones, ¿o no? En el 6, ¿cierto? Sí. 6, 0, ¿o no? Porque tampoco se movió de ahí. Este sería el puntito. ¿Cierto? No se movió de ahí. ¿Sí? Ahí está el 6,0. Y en el eje X, en el eje Y sería, ¿cuál sería la intersección con el eje Y? ¿Cómo fue la pregunta? En el eje Y, la intersección con el eje Y. ¿Dónde la curva está pasando por el eje Y? En el 0. En el 0 nuevamente, ¿lo ve?
¿Qué me dijiste? Ah, no sé. No, no te dije no, nunca digo no. Digo alguna otra cosa, pero no digo. Dije no. Ya me equivoqué entonces, pues chica, yo. Ya, está bien, es 0,0, pero qué bueno. Entonces sería 0,0. Ya, súper, ahí estamos, ¿cierto? Entonces, concuerda aquí una de las intersecciones es la misma para el eje X que para el eje Y. No, pues no siempre. Hemos visto varios ejemplos distintos. ¿Sí? No, con el 0, eso es lo que... Ah, claro, sí, sí, Benjamín. Sí. Ya, y vamos a ver este último ejemplo para ver qué está pasando con este. Y ahí vamos a descubrir lo de los U. Lo ahí trabado. Vamos a ver esta última. Ya. Entonces aquí, lo mismo para este de aquí, vamos a ver su intersección con el eje X y con el eje Y. ¿Sí? Ya, entonces con el eje X, ¿cuáles serían? ¿Ya? Ya, entonces ¿cómo lo escribo eso? Habrían dos, ¿cierto? Siempre el X primero. Siempre X y después sí. ¿Sería el 0? No, sería el 2. ¿Ya? Menos 4. El 2. Ya, menos 4,0. ¿Sí? Siempre el X primero, el Y segundo. Muy bien, 2,0. Ahí los tendríamos la intersección con el eje X. Y nos faltaría la intersección con el eje Y. 8,5 aproximado. Este puntito, Ricardo, mira, ese de ahí, ¿por dónde entró? Por el 0, ¿cierto? 0,8, bien, súper bien. 0,8. ¿Sí? Sí, profe. Ya, súper. Ya, una vez que aquí solamente vimos cómo se interpreta la gráfica y las intersecciones, ¿cierto? Ahora vamos a ver ustedes teniendo esta figurita, esta forma de representación, con ella vamos a descubrir cuál es la intersección del eje con el eje sin tener la curva, ¿sí? No la vamos a tener solo esto, solo que vamos a descubrir cómo se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí yo les puse un ejemplo para hacer esto, ¿ya? Vamos a ver. Les puse este ejemplo que es la función cuadrática del ave que está haciendo la pesca, ¿no es cierto? Y tenemos al eje X aquí. El eje X va a ser el nivel del mar, ¿sí? Entonces, me dio esta función, pero no tengo la gráfica de esa función. Tengo este dibujo nomás, me están diciendo esto. Y me están preguntando cuál es la intersección con el eje Y, ¿sí? Entonces vamos a descubrir cuál es la intersección con el eje Y. Después con el eje X, porque le puse acá arriba, si pueden ver, el título Intersección de la parábola con el eje Y. ¿Ya? Entonces vamos a hacer con el eje Y primero. Entonces, para recordarles un poquitito, acuérdense que teníamos la función así, donde mi función se llama, esta es la función, ¿cierto? Es la función f de x igual
x al cuadrado menos 2x menos 3 se llama. Así se llama esta función media. Ahora. Entonces, si nosotros recordamos, teníamos una x de entrada, una y de salida. ¿Sí? Entonces, yo quiero la intersección con el eje y. ¿Sí? Si yo quiero la intersección con el eje y, significa que la x debe valer 0, ¿cierto? Porque fíjense, quiero devolverme para allá a todas las figuras que hicimos. Aquí. Aquí. ¿Qué pasó aquí con el eje y? Fíjense, no miren el eje x, solo el eje y. ¿Cuál era el número que empezaba? 0, ¿cierto? Empieza con 0. Y el otro, cualquier número. Vamos a ver la otra figura. Devolvámonos para arriba. Aquí. Aquí me dice que la intersección con el eje y es 0,0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si necesito el intercepto con el eje y, tengo que entrar siempre por el 0. Y ahí encuentro dónde está pasando la curva en el eje y. Pero tengo que entrar por el 0. ¿Sí? Mire, devolvámonos a la otra, a la anterior a esa. Era esta. ¿Por qué número está empezando aquí? 0. ¿Lo ven? Porque necesito el intercepto en el eje y, entonces tengo que siempre irme al 0 y de ahí subir o bajar para ver dónde está pasando la curva. Pero siempre entro por el 0. Vamos a la de más arriba. ¿Cómo dice aquí? 0,6. Porque entré por el 0, ¿cierto? Y el intercepto me llegó hasta el 6, pero era 0,6. Y la de más arriba teníamos esta. Aquí tenemos el eje y para que yo llegara al 7 ahí, también tuve que entrar por el 0. Por el 0. ¿Sí? Y en todas entré por el 0. ¿Sí? Estamos mirando el eje Y nomás, no el eje X. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, acá, para yo poder encontrar el eje Y, el intercepto con el eje Y, yo tengo que entrar aquí por el 0. El 0. Entro por el 0, le aplico la función y salgo por el I. Y no sé qué valor saldrá acá, pero este valor que va a salir va a ser el intercepto con el eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago esto para encontrar ese intercepto? Bueno, acuérdense que si x es 0, la función aquí la puedo evaluar en 0. Entonces vamos a evaluar la función en x igual 0. Entonces, ¿qué significa evaluar la función en x igual 0? Es cambiar la x por el 0 para saber cómo va a estar actuando la función en ese punto. ¿Sí? Entonces me voy a ir para allá. Vamos a hacer eso. Entonces copio mi función y la reemplazo. Entonces tengo así. F de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Y esto ya lo hicimos antes. Significa que mi valor de entrada aquí, esta es la que tengo que cambiar. ¿Sí? Acuérdense que aquí es 2 por x. Entonces, la x la voy a cambiar por el 0 de entrada. ¿Sí? Entonces, borro la x y coloco ahora 0. Aquí. Borro la x acá y coloco 0. 0, 0, todo 0. Borro la x de aquí y coloco 0. Y ahí ya lo reemplacé en 0 toda la x. Y resuelvo esto. 0 elevado a 2 es 0 por 0, 0. 2 por 0, 0. Signo menos que está aquí. Y bajo el menos 3. Entonces, 0 le quito 0, me da 0.
Entonces la función evaluada en el punto 0 me da menos 3 de salida, ¿sí? Esto que estoy diciendo que la función, cuando entra al 0, sale el menos 3, ¿sí? Entonces, esto de aquí es lo mismo que escribir este par ordenado 0, 0, menos 3, ¿sí? Y ahí tendría mi puntito de intersección sin necesidad de tener la curva, ¿sí? Yo le dibujé la curva acá solo para que la veamos. Aquí la dibujé. Aquí dibujé f de x igual x al cuadrado menos 2x menos 3. Pero solo para que ustedes la vean. ¿Se fijan dónde está? En el punto menos 3. Porque ese puntito significa 0, menos 3. ¿Sí? Entonces, este puntito de aquí es el 0, menos 3. Entonces así la encontramos. Ahora, yo evalué en 0, ¿cierto? Pero si ustedes ven aquí, quizás sea mucho más fácil esto. Miren, acuérdense que esta función, nosotros tenemos la letra A, que es esto que está delante. ¿Sí? Nosotros lo hicimos acá. Esta es la A. Teníamos la B, que era menos 2, y la C, que vale menos 3, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, A vale 2, B vale menos 2, y C vale menos 3. Entonces, si se fijan, no es necesario evaluar en 0, porque me puedo fijar solamente en la C, porque siempre esto me va a quedar 0 al meter el 0 aquí y elevarlo al cuadrado o hacerle lo que le haga, siempre esto va a dar 0. Entonces siempre me va a quedar el menos, el C. ¿Sí? Entonces, en definitiva, para poder encontrar el intercepto con el eje Y, siempre me debo fijar en la C, ¿sí? En C igual. Me equivoqué, pues. Es 1. No se me equivoco harto. Pero qué bueno que puedan ver los errores, significa que están aprendiendo. Eso me gusta mucho. Ya, ahí entonces tenemos el A vale 1, el B vale menos 2. ¿Sí? ¿Alguna duda por allá? Ya. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a hacer esta actividad. Profe, Dígame. Dígame. no. Queda igual, da el mismo resultado, ¿no? Que estaba viendo donde hizo ese cambio. No, da lo mismo. Ya. Si todo número multiplicado por 0 va a dar 0. Yo en la prueba que vamos a tener, les voy a preguntar solamente por el intercepto con el eje Y. ¿Ya? Yo voy a dejar aquí el intercepto con el eje X, porque los que puedan dar la PSU después o la PDT les va a servir. Pero yo no se los voy a preguntar porque ya lo evaluamos en la guía pasada. Ahora les voy a explicar, sí, pero no lo voy a evaluar, ¿ya? Pero el eje Y sí va a quedar evaluado, así que por eso tienen que seguir tomando atención. Miren, vamos a hacer esta actividad antes de que terminemos. Vamos a hacer esta actividad que aquí, que me dicen en esta actividad, en cada una de las siguientes funciones determine la intersección de la parábola con el eje Y. Eje Y. Entonces, voy a hacer el número 2 para que vean cómo lo tendría que hacer. ¿Sí? Se fijan que voy a ver el intercepto solamente mirando la expresión algebraica, no mirando la curva.
solamente con la expresión algebraica, pero ya sabemos cómo se hace, ¿cierto? Entonces, voy aquí. Aquí voy a buscar el A, y esto aprovechamos de repasar. Aquí tendría el B, y el C no se encuentra. Pero entonces, ¿cuánto vale A aquí? 2. B vale menos 8. ¿Y cuánto vale C? 0, porque no está el término independiente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el intercepto con el eje Y? Sería, a ver, 0. 0,0, ¿cierto? Sí. 0,0. 0,0. ¿Sí? Porque ya no voy a hacer el reemplazo, ¿cierto? Porque ya entendimos qué significaba. ¿Sí? ¿Por qué 0,0? Porque C vale 0. Entonces siempre va a ser 0, ¿sí? Empezando con 0 y subiendo, la segunda componente va a ser el punto C. ¿Sí? ¿Benjamín, tú lo entiendes? ¿Sí? Ya veo. Veamos cómo acá. Número 3. Hagamos el número 3. Ya con esto vamos a terminar haciendo estos ejercicios. Y yo les voy a dejar aquí en la guía cómo se hace con la X, ¿ya? Y se los voy a explicar un poquito, pero no lo voy a evaluar para no meterles tanta materia. Pero... 0,5. Ya, entonces aquí voy a pintar solamente el verde porque no me interesan los otros, ¿cierto? Me interesa el punto independiente, ¿sí? El C que vale, aquí vale, menos 5, ¿cierto? Entonces, este C me va a llevar finalmente a la intersección con el eje Y, porque sería 0 de entrada y menos 5 de salida. Y este menos 5 corresponde al eje Y. ¿Sí? Entonces, si yo hiciera la figura aquí, no sé, miren, yo puedo empezar a como más o menos imaginarme cómo va a ser mi figura. Yo sé que es convexa, ¿cierto? Que sube, que es así. Entonces, si pasa por el menos 5, yo puedo hacer lo siguiente. Como ir esbozando un poco cómo va a ser mi curva que voy a obtener. Voy a hacerla aquí. Y el menos 5 está por acá. 1, 2, 3, 4. Menos 5 está hacia abajo del I. Entonces, como mi curva va hacia arriba, mi curva tiene que ser más o menos así. Entonces, tengo como una idea. Es un esbozo, no es una cosa... Pero tiene que ser algo así, ¿cierto? Porque tiene que pasar por el menos 5 y tiene que ser hacia arriba. Entonces, cuando ya empiezo a conocer más detalles de la función, yo puedo ya saber cómo va a ser mi curva, ¿sí? Y después más adelante, ustedes solamente con la expresión matemática van a poder hacer la curva que necesitan. Ejercicio 4, José. Menciona aquí en el ejercicio 4 cuál sería la intersección con la curva. 0,6. ¿Cuánto, Ricardo? 0,6. Ya, a ver, ¿cuánto? Ya, sí, 0,6, muy bien. Sí, ya, 0,6. Es convexo. 0,6. Y es convexa, muy bien. Es convexa, ¿cierto? Sí.
No, esto no es solamente encontrar el punto de intersección. Veamos el número 5. Ya, 0,3. Sí. A ver por allá, ¿cuál sería en el número 5 la intersección? Martín. No te preocupes. En la 5. ¿Cuánto vale C aquí en la 5? Ya. 0,3. Muy bien. 0,3. ¿Sí? Sí. Ya. Y esta sería, ¿cómo sería? Convexa. ¿Convexa o cóncava? Cóncava. ¿Por qué es cóncava? Exacto, eso lo vimos en la clase pasada, porque tiene un signo menos adelante. ¿Sí? Si tiene un signo adelante menos, la curva va a ser así. Ya, y en la letra C, en el 6, Sería 0,3. bien, súper, 0,0. 0,0. ¿Ah? Y la 7, 0,1. súper. La 8 es 0,7. Bien, súper bien. Súper. La otra es 0,9. La de 0 menos 2. 0, menos 2. No, a 10. ¿Por qué? Porque el último. El último Ya. 0,9. Esto es 0,9, sí. Sí. Espérame, ya te voy a explicar. Profe, Dígame. positivo y negativo varía entonces lo que es convexa y cóncava. Claro. Sharon, vea el video de la clase pasada. El video ¿Cómo? vea el video número 8. Ya. Ahí está todo explicado sobre la concavidad. ¿Ya? Sigo para que alcancemos a terminar. Ya, aquí en esta de aquí, esta está desordenada, la puse a propósito así. Esta es menos 2x al cuadrado más 12x, la puse al revés. ¿Sí? Porque acuérdense que siempre va el término con x cuadrado, después el término con x, ¿sí? Entonces está desordenado, hay que fijarse en eso también, porque puede aparecer desordenado. ¿Sí? Igual da lo mismo, ¿sí? Entonces aquí sería. Exacto, claro, y no influye en nada aquí. Pero si es que después necesitara, claro, si aquí hubiese preguntado por la concavidad, ahí influye, porque en el que me debo fijar es en el término cuadrático para saber la concavidad, ¿cierto? Entonces aquí sería 0,0. Ya, ahí terminaríamos con eso. Quiero que ustedes miren la intersección con el eje X, los que van a dar la prueba, ¿ya? Para yo no atrasarme, porque esto no se los voy a preguntar, pero lo dejé aquí por todos los que quieran estudiar, y les dejé todo explicado, ¿ya? Pero como yo no me quiero demorar, porque quiero pasar la otra guía que falta, lo vamos a dejar hasta ahí. Ustedes estudienlo. Si es que quieren que yo les explique algunas cosas, se las explico, ¿ya? Pero recuerden que no lo voy a evaluar en la prueba. Así que por hoy terminamos, chicos. La próxima semana vamos a ver el vértice y el eje de simetría a través de una formulita. Y con eso vamos a descubrir ya
como el estudio general de la ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces, dígame. No pasé la lista, Martina, voy a pasarla así, mira, voy a tomar una foto, así que me voy a devolver para allá, pero voy a tomar una foto de aquí, ¿ya? Está la Francisca, y ahí tomé una impresión, y esto lo voy a pegar en el PNG, acá. Y ya tengo pasada la lista. Así que no se preocupen que yo miro aquí y paso la lista, ¿ya? Nos vemos la próxima clase, ¿ya? Acuérdense de la prueba.